Amado Dios, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, pues tú te lo mereces. Y hemos cantado, Señor, hemos alabado tu bendito nombre. Y ahora te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros. Señor, que tú ministres a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, con tu palabra. Y que podamos ser edificados, Señor. Padre, eres tú el que hace la obra, Señor. Eres tú el que necesita hablar aquí, Señor. Escóndeme detrás tuyo, Padre. Y sé tú, Señor, el que ministre, el que levante, el que confronte, Señor, a tu manera. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, que el Señor les bendiga. Daniel, capítulo 11. Daniel, pueden permanecer de pie mientras que leemos la palabra. Daniel, capítulo 11. Y pues hemos llegado ya a los últimos 2 capítulos de este estudio de Daniel. Daniel, capítulo 11. Cuando leamos la escritura me van a decir, pues mejor nos hubiera mandado a sentar. Vamos a leer solamente la primera parte del versículo 2 del capítulo 11 de Daniel. Daniel 11, capítulo 2. Perdón, capítulo 11, versículo 2. Dice, y ahora te declararé la verdad. Y ahora te declararé la verdad. Pueden tomar sus asientos en esta noche. Pues hemos estado a través del libro de Daniel ya por varias semanas y ahora llegamos a un reto bastante fuerte, el de repasar 2 capítulos en una sola noche. Y pues vamos de manera de, así como repaso, casi como si fuera un repaso, vamos a atravesar por estos 2 capítulos. Usted notará que en sus estudios de los grupos, el estudio de la lección número 13 comienza hasta el versículo 36 del capítulo 11. Entonces el libro de estudio no cubre esas primeras 35 versículos, pero nosotros vamos a repasar. Me sentí como que era necesario. ¿Cómo podemos nada más ignorar estos 35 versículos al comienzo? Pero porque el tiempo no lo va a permitir, lo vamos a hacer de una manera rápida. Hermanos, el enemigo es una persona, un ser, más bien, un ser habilidoso, que trata de engañar y triunfa en engañar a las personas. Recordamos el enfrentamiento que tuvo con Eva en el jardín del Edén y cómo Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles que están en el huerto. Y pues si usted estuviese en ese mismo lugar de Eva, no sé si usted habrá captado la diferencia y lo que el enemigo le estaba diciendo a Eva, que no era verdad. Porque el Señor no le dijo que no podía comer de ningún árbol, más bien le dijo de cuál no podía comer. Pero Él le dijo, con que Dios os ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. La escritura de hoy, hermanos, es tan certera, tan exacta. A través de la historia podemos ver los hechos que encontramos en esta escritura, los que ya han pasado, porque vamos a ver otros que aún vienen en el futuro. Y es tan certera que los escépticos dicen que esto debió haber sido escrito después. En otras palabras, que este capítulo de Daniel no es algo que se escribió como una profecía, sino más bien como un dato histórico de algo que ya había pasado en el momento que el autor escribió este capítulo, porque es tan certero a lo que pasó después. Dirían, eso no es profecía, eso es una historia escrita, y no pueden creer qué tan exacto es la palabra. Para nosotros no es de sorprendernos, hermanos. Los escépticos buscan, y hay una escuela de crítica que surgió hace muchos años y ha tomado poder en muchas universidades cristianas,
liberales que aún profesan y enseñan siendo cristianos que la palabra del Señor no es infalible. Pero nosotros sabemos que es infalible. Nosotros sabemos que es inerrante. Nosotros sabemos que es confiable, que la palabra del Señor fue inspirada por Dios. Que no hay ni una sola letra, no hay ni una sola palabra que haya sido puesta de más, porque la palabra fue inspirada por nuestro Dios. Entonces nosotros no nos sorprendemos cuando vemos un capítulo como el capítulo 11, el capítulo 12, o más bien el 11, que son datos históricos que ya pasaron. En el momento cuando se escribió no era historia, era profecía. Pero no nos sorprende a nosotros, porque nosotros servimos al Dios que controla los tiempos. Y quisiera compartir con ustedes el mensaje titulado así en esta noche: el Dios que controla los tiempos. Veremos hoy varios sucesos confirmados que la palabra predijo antes que sucedieran. En los primeros versículos del capítulo 11 de Daniel, los primeros 20 versículos, y aquí es donde empezamos ya a repasar este libro, pero como con muy poca velocidad, digo muy rápido. Nos habla estos primeros 20 versículos la guerra entre el reino del sur y el reino del norte. Y dice la palabra del Señor: y ahora te declararé la verdad que Daniel estaba pidiendo. Recuérdese que hace 3 semanas, cuando se expuso sobre el capítulo 10 de Daniel, Daniel tenía una pregunta. Él quería saber qué es lo que iba a acontecer, y estaba haciendo varias preguntas. Ahora se le dice: ahora te declararé la verdad, ahora te voy a decir lo que ha de suceder. Y en el versículo 2 nos habla de que se levantarán 3 reyes, y también habla de un 4.º rey que obtendrá muchas riquezas. Entonces son 3 reyes más un rey. Los matemáticos en el cuarto van a poder decir, equivalen a 4. Se levantará un rey poderoso, también dice en el versículo 3. Y este rey poderoso antecede a estos otros 4 reyes. O sea que no está en orden cronológico en este momento. Y este rey poderoso lo sabemos por la historia y por lo que vamos a ver, que es Alejandro Magno. Su reino, dice el versículo 4, será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Cuando Alejandro Magno sea levantado, su reino será fragmentado en 4 por los 4 vientos, dice la palabra. Los vientos del cielo, 4 secciones, 4 divisiones iba a tener su imperio. Alejandro Magno murió muy joven. Él tenía 32 años y uno se puede poner a especular qué habría hecho este hombre si hubiese vivido más años. En esos 32 años, escasos 32 años, conquistó la mayor parte del mundo conocido en aquel entonces. Era una estratega militar, era un rey, una persona que sabía liderar y sabía hacer las cosas bien y rápido. Pero no estamos aquí para exaltar a Alejandro Magno. Los versículos 5 y 6 nos dicen, y hermanos, para poder seguir entendiendo bien este pasaje tenemos que ver algunas cosas. Cuando esos pasajes nos hablan del reino del norte, se refiere a el reino de Siria. De los 4 reinos que resultaron cuando se dividió el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego, resultaron estos 4 diferentes reinos y reyes. Y parece ser como que los otros pasaron como a un segundo nivel, porque estos 2, el reino del sur y el reino del norte, son muy prolíferos aquí en este capítulo de Daniel, capítulo 11. Y vemos cuando nos habla del reino del norte, nos está hablando del reino de Siria. Esa es la dinastía seleucida. Incluía reyes que tenían y se ponían sobrenombre Antíoco, así como han habido otros nombres o títulos que han usado en diferentes tiempos, diferentes naciones, diferentes reinos. Ellos se ponían el título de Antíoco. Cuando la escritura nos habla del reino del sur, está hablando de Egipto, y esta se refiere a la dinastía tolemaica. Y pues si usted es habilidoso en la geografía, usted va a saber que el reino del norte, que era centrado en Siria, más o menos ya se lo imagina dónde está. Y si usted se imagina dónde está Egipto, que era el reino del sur, usted rápido se va a dar cuenta que había
un pedazo de tierra muy importante en medio de estos dos reinos. Y esa era la Tierra Santa. La Tierra Santa. Entonces Israel quedaba en medio del reino del norte, del reino del sur. Y el rey del sur y norte, cuando mencionan estos reyes, no se refiere nada más a un rey. Cuando usted ve, puede ser que haya cambiado ya, se haya otro rey del norte, otro rey del sur. Y cuando habla de príncipe, está hablando de un comandante, de un general, de un militar comandante. Este periodo, hermanos, de la cual está hablando Daniel capítulos 11 al comienzo, ocurrió durante un tiempo que no tenemos libros canónicos. Usted sabe que antes de Mateo hubieron 400 años de silencio. Y durante 200 años más o menos de esos 400 años fue cuando sucedió todo esto. Todo esto que vamos a estar estudiando en esta noche. Pero pues tenemos otros libros históricos como el libro de Macabeos, un libro apócrifo que no es parte del canon. Macabeos 1 y 2 que nos confirman la historia que está escrita aquí en Daniel capítulo 11. Luego si vemos el versículo 5, dice que el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes será más poderoso que él y dominará. Al principio el reino del sur sería más poderoso, pero uno de los 4 comandantes se hace más poderoso y ese es el comandante del reino del norte. El versículo 6 dice que harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte, y todo esto está confirmado en la historia. El rey del sur ofrece alianza y lo hace ofreciendo a su hija en matrimonio. Y esa hija era la princesa Berenice. Se la ofrece al rey de Siria, al rey del norte, para formar una alianza. Pero dice la palabra también en el versículo 6 que ni él permanecerá y ella será entregada. Esta princesa Berenice y su esposo, el rey del norte, tienen un hijo, pero muere el rey. Muere el rey, y luego cuando muere el rey, Berenice y su hijo son asesinados en el año 246 antes de Cristo. Usted lo puede confirmar, y Daniel lo dijo mucho más antes de lo que sucedió. Porque es que tenemos un Dios y servimos a un Dios que tiene el control de los tiempos y que sabe las cosas, cómo van a suceder, cuándo van a suceder y de qué manera van a suceder. A Él no le agarra nada por sorpresa. Él tiene todo en el control perfecto de su dominio. Y dice el versículo yendo ya más adelante al versículo 6 todavía, que se desata a raíz de eso, se desata una guerra entre el reino del norte y el reino del sur, el reino de Siria y el reino de Egipto. Pero si vamos a los versículos 7 al 10, ahí en el 7 vemos que dice que se levantará un vástago. Estamos yendo rápido. Entonces este vástago es el rey del sur, un nuevo rey del sur del reino de Egipto. Era hermano de Berenice, la princesa o la reina ya casada que habían asesinado. Se levanta en contra del reino del norte, y esto lo podemos ver confirmado en la historia entre los años 245 al 241 antes de Cristo. Él levanta este esfuerzo militar en contra y triunfa en su esfuerzo. Nos confirma la palabra y nos confirma la historia. Y entra en el reino del rey del sur, dice el versículo 9. O sea que el reino del norte, el reino de Siria, trata de invadir, pero luego retrocede, documentado en la historia. Retrocede y vuelve a intentar invadir el reino del sur. Vámonos a los versículos 11 y 13. El versículo 11 dice: peleará contra el rey del norte. O sea que el rey del sur, el rey de Egipto, pelearía contra el rey del norte, o Siria, y lo venció. ¿Cómo sabemos esto? Está documentado en la historia, en el año 217 antes de Cristo. Usted sabe que los años antes de Cristo iban en descenso en calidad numérica, ¿verdad? Ahorita pues el próximo año estamos en el año 2022 y el próximo año va a ser el año 2023. Pero antes de Cristo, un año antes de Cristo era el año 1 y 2 años antes de Cristo era el año 2. O sea que entre más avanzaba el tiempo,
iba disminuyendo los años en términos numéricos, el valor numérico del año. Entonces, esto sucede en ese año, en el año 217 antes de Cristo. Y dice también el versículo 11, pero esa multitud será entregada en manos de Aquelo. El reino del norte, el reino de Siria, peleó con gran ejército, pero el rey del sur mata a una quinta parte del ejército sirio, el ejército del norte. ¿Cómo lo hemos comprobado? Por la historia. El versículo 13 nos dice que el reino del norte volverá. O sea que después del reino del norte tenemos confirmados que este reino del norte invade al reino del sur y prevalece. Vámonos a los versículos 14 y 16. Estamos yendo corriendo ahora, ¿verdad? Estamos corriendo. Hay mucho material que cubrir y un tiempo limitado. Versículo 14 dice, se levantarán contra el rey del sur. El reino del norte, que ya deben de saber es el reino de Siria, es victorioso sobre el reino del sur. Y dice el versículo 14 también que los vientos de tu pueblo, ahí está refiriéndose a los judíos que también se vieron envueltos en medio de esta situación. El versículo 15 dice que una ciudad bien fortificada, esa ciudad es Jerusalén, porque también en el año 200 tomaron control de Jerusalén venciendo al ejército del sur. Está documentado en la historia. En los versículos 17 al 20 podemos ver específicamente en el versículo 17 dice, le dará una hija. Ese es un nuevo intento, un nuevo intento por una alianza otra vez a través de un matrimonio. Se intenta otra alianza por matrimonio. La hija del rey del norte se casa con el rey del sur en el año 193 antes de Cristo. Ahí está documentado en la historia. Podemos confiar en la palabra del Señor. Podemos saber que lo que la palabra del Señor nos dice es correcto, es certera, es confiable la palabra. Lo podemos ver. Pero ella no le respaldará, dice el versículo 17. La intención del padre que entregaba a su hija al otro rey, que en teoría eran más bien como enemigos, era que esta hija fuese su espía dentro del palacio. Pero ella no le respaldará a su padre, sino que su corazón se enamoró de su esposo y pues sus alianzas cambiaron. Ahora ya era más su esposo que su padre, y así debía de ser, ¿verdad? No, ese no es el tema del libro, pero así es cuando nos casamos. Primero es nuestro cónyuge y después viene la demás familia. Dice que ella no le respaldará, la intención fracasó, la intención. El versículo 18 dice, volverá su rostro hacia las costas. Al ver su plan fallido, el rey del norte atacó islas griegas y parte de Asia Menor. ¿Cómo lo sabemos? Está en la historia. No hizo caso a la advertencia. Los romanos ya le habían dicho, quédate quieto, no hagas nada, no hagas eso. Y cuando el versículo 18 dice, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta, ahí se está refiriendo a los romanos. Lo atacan los romanos y lo derrotan en el año 191 antes de Cristo. Nos estamos acercando más a Cristo, ¿verdad? Va disminuyendo los números. El norte fue obligado a pagar tributo a Roma, ya después de haber sido vencido. Y el versículo 20 dice, y se levantará en su lugar otro para pagar dicho tributo. Un sucesor del reino del norte intenta recolectar tributos e intenta también saquear el templo en Jerusalén. Lo sabemos por la historia, pero no prevalece en su esfuerzo. Ya entrando al versículos 21 al 35, aquí en el versículo 21 se nos introduce un personaje muy colorido, y no lo digo de manera para exaltarle, no lo digo de manera positiva. Dice la palabra del Señor que era un hombre despreciable. Así lo dice la Biblia de las Américas, un hombre despreciable. En el versículo 21, este es Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, él es el mismo personaje que encontramos en Daniel capítulo 8, al cual se le refiere como el cuerno pequeño. No se le han otorgado los honores de la realeza. ¿Usted sabía que Antíoco Epifanes no era el heredero del trono? Que el heredero del trono era su sobrino, pero que él tomó el lugar,
usurpó el lugar que no le correspondía a él. Se apoderará, dice el versículo 21, del reino con intrigas. O sea que de partida este hombre, que es un hombre despreciable, con intrigas toma el trono con un ejército pagado en el año 187 antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por la historia. Lo confirmamos por la historia, lo sabemos por la palabra del Señor. Antíoco tenía un odio profundo por Jerusalén. Y vemos cómo este hombre vino a ser un instrumento de Dios en contra de su mismo pueblo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y eso se escucha raro. ¿Cómo es que Dios puede usar a un hombre malvado en contra de su propio pueblo? Él estaba detrás del asesinato del sumo sacerdote Onías, y él usaba las riquezas de sus conquistas para aumentar su poder. Cuando él conquistaba, saqueaba, y ese mismo dinero él sabía invertirlo de nuevo. Él, yo creo, sería un millonario, multimillonario, billonario quizás hoy en día, porque él sabía invertir lo que él sacaba. Versículos 25 al 28, el versículo 25 específicamente dice: incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur. Antíoco invade a Egipto en el año 169, el reino del sur lo invade. Porque dice el versículo 25 también: porque urdirán intrigas contra él, en la misma mesa se hablarán mentiras. Las negociaciones de guerra no fueron honestas. Se levantan intrigas en contra del rey del sur, y Antíoco triunfa. En el versículo 28 dice, pero gracias. En el versículo 28 dice: pero pondrá su corazón contra el pacto santo. De nuevo, Antíoco Epifanes es una persona que no es amante del pueblo judío. Dice que pondrá su corazón contra el pacto santo. De regreso, Antíoco saquea Jerusalén y profana el templo y ofrece animales impuros dentro del templo. Antíoco es tipo de la bestia que vemos en Apocalipsis 13, de ese anticristo. Entonces el anticristo viene a ser el antitipo de este personaje, Antíoco Epifanes. ¿Cómo lo sabemos? Por la historia. Esto que está pasando aquí lo sabemos, está confirmado por la historia. Versículo 29 al 30 nos dice: el 29, volverá y entrará en el sur. Antíoco intenta seguir ejerciendo su dominio sobre el sur. Él siguió intentando. El versículo 30 dice: vendrán contra él naves de Quitim. Es interceptado por los barcos romanos. Esos son los barcos romanos. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo, dice el versículo 30. O sea, rechazado por Roma, regresa camino de Palestina y ejerce crueldades de nuevo contra los judíos. Y dice el versículo 30 también: favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Algunos judíos incluso apostataron de su fe. Llegando al versículo 31 al 32, el versículo 31 nos dice que se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza. O sea, que arrecia de nuevo contra el templo. El versículo 31 dice: abolirán el sacrificio perpetuo. O sea, cesan los sacrificios diarios y levanta un ídolo dentro del templo. Él ofrece, como dije ya, un puerco dentro del templo. El versículo 32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. En el año 167 antes de Cristo, los macabeos, hubo una revuelta de los macabeos, liderada por un personaje que se llamaba Judas Macabeo, confirmado por la historia. Versículos 33 al 35, el versículo 34 específicamente dice: cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. La resistencia de los macabeos no fue un triunfo contundente, pero podemos ver
que el pueblo se levantó en contra de este personaje. Y fue un tiempo, pues, que podemos decir un tiempo ya más esclarecido, un tiempo ya de luz, y donde hubo un avivamiento dentro del pueblo judío. La escritura es tan exacta y no puede ser más exacta porque la reveló, la inspiró aquel que conoce los tiempos, aquel que está en control de los tiempos, el que controla los tiempos. Los versículos 36 al 40, vamos a leerlos. Antíoco Epifanes y el anticristo. Dice: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan, colmará de honores. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Vamos rápido, hay muchos detalles esta noche. ¿Cuántos ya se sienten cansados? El versículo 36 dice que él hará lo que le plazca, y eso identifica a Antíoco Epifanes. Él hacía lo que le venía en gana. Imagínense nada más entrar dentro del templo y ofrecer un animal impuro, un animal que no debería ni siquiera estar dentro, un animal que si un sumo sacerdote o un sacerdote o un levita lo tocaba, tenía que purificarse para poder volverse a involucrar en las cosas del templo. Dice el versículo 36, enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea que toma el título, este Antíoco Epifanes, cuando el Antíoco pues es el título que todos los reinos del norte usaban, ¿verdad? Pero Epifanes quiere decir Dios. O sea que él tomó el título de Dios, asignó el día de reposo judío, que era el día sábado, lo asignó como el día de adoración a él mismo. El versículo 37 dice: no le importarán los dioses de sus padres. O sea que no siguió a esos dioses, se apoyó en su riqueza y en su poder militar. Versículos 36 al 39 también pueden ser una profecía de doble aplicación. Es por eso que no solamente podemos ver a rasgos de Antíoco Epifanes dentro de estos versículos 36 al 39, sino también de un personaje que viene en el futuro y aún no ha llegado. Y ese es el anticristo. Con respecto al anticristo, él también va a hacer lo que se le venga en gana hacer. Él también lo va a hacer. Él actuará contra Israel hasta que la ira de Dios contra Israel termine de ser aplacada. O sea que Dios usará al anticristo para cumplir sus propósitos. Así es. La tribulación, hermanos, esa gran tribulación va a ser un evento que va a afectar el mundo entero. Pero el enfoque específico va a ser el pueblo. El enfoque primordial va a ser el pueblo judío en aquel tiempo. Ellos van a ser el enfoque. Puede que el anticristo sea judío. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, otros se pelean y argumentan, y pues yo no me voy a meter en eso. No, simplemente voy a decir, posiblemente tenga un poquito de razón que va a ser un judío, porque pues los judíos, ¿cómo le van a dar la confianza total a alguien que no es judío? Sería un poquito ya más difícil de comprender, pero pues puede pasar, no sé. Sería más difícil suponer que no es judío. Dios usa la creación, aún el malvado, para su gloria, para cumplir sus propósitos. Proverbios capítulo 16 versículo 4 dice que todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. O sea que Dios no mueve a nadie a pecar
porque él no puede ser tentado por el pecado. Pero él puede usar las decisiones del impío, del malvado en pecar para cumplir sus propósitos. Él lo puede hacer. Él está en control. Los versículos 40 al 45, ya dejamos a Epifanes a un lado y ahorita ya nos concentramos en el anticristo. ¿Qué dice? Que al tiempo del fin el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa. Adivinen cuál es. A la tierra hermosa. Y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano: Edom, Moab y los más selectos de los hijos de Amón. Versículo 42, y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. 44, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien le ayude. O sea que este hombre malvado va a hacer muchas cosas. Y dije algo hace unos instantes, ¿verdad? Que él va a hacer lo que le vengan ganas hacer. Pero esas cosas que le vengan en gana hacer, Dios las va a usar. Dios las va a usar. Los versículos 40 y 45 nos presentan una aparente dificultad, pues no puede atribuirse estos versículos a Antíoco Epifanes. Los detalles que nos dan los versículos no hay manera de poderlos confirmar en este personaje de Antíoco Epifanes. Es por eso que ya lo dejamos a un lado en este momento. El enfoque primordial del capítulo 11 sí es Antíoco Epifanes, pero no es el único rey del norte, y tampoco fue el último rey del norte del reino de Siria. No fue el último. Al final, el rey que planta sus tiendas en la tierra santa es destruido y nadie viene a su auxilio. Este rey del norte creemos que apunta al anticristo, y un día se va a enfrentar contra las huestes celestiales en el valle de Megiddo, y no habrá rescate para él, no habrá salida para él. Él será destruido, hermanos. Y el Satanás, el otro personaje, ahí está en la línea, está atrásito en la línea detrás del anticristo, porque ese es destruido, pero también el Satanás un día, dice la palabra, será atado y luego será arrojado. Después de ser desatado, será arrojado al lago de fuego. ¿No nos gozamos de eso, hermanos? Nosotros sabemos el fin de la historia. Nosotros sabemos que pasaron dificultades, pasamos diferentes cosas, el pueblo judío ha pasado tantas cosas, pero sabemos el final. ¿Y sabe quién más lo sabe también? El mismo Satanás lo sabe. ¿Por qué cree usted que nosotros tenemos que estar peleando una batalla espiritual sobre nuestras rodillas día tras día? ¿Por qué cree usted que no debemos de descuidarnos, ni bajar la guardia, ni bajar el escudo ni la espada, sino mantenernos en posición de guerra continua? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que pronto se le acabará y le llegará a su fin. Entonces, la profecía a veces solo aborda los sucesos primordiales. Y estos versículos 40 al 45 hay unas posibles aplicaciones. Esto puede que hable del sucesor de Antíoco Epifanes, Antíoco V, el final del imperio griego. Entonces, los romanos que conquistaron a Siria llegaron a ser el nuevo, entre comillas, rey del norte. Y los romanos sucesivamente vencen al rey griego en Egipto, o sea, el rey del sur. Los romanos también conquistaron y crearon su imperio. Y los romanos destruyen el templo en el año 70, ahora sí ya después de Cristo. No antes de Cristo, sino después de Cristo. O otra aplicación posible es que puede que se refiera al último rey del norte, que será aún peor, y es un rey que viene en el futuro, un rey peor que Antíoco Epifanes, un rey orgulloso, también comparado como el rey, un
cuerno pequeño en el Apocalipsis, una persona blasfema que dirá todas cosas de males en contra del cielo, y ese es el anticristo, y ese viene en el final de los tiempos. O puede que sea una aplicación doble, una profecía de aplicación. Sea como sea, hermanos, sea como sea, para ese tiempo nosotros no vamos a estar. No vamos a estar. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí están mis abuelitos que fueron cristianos, está mi papá que ya pasó a la presencia del Señor, están muchas personas, muchos familiares suyos en esa lista. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Agradecemos el nombre del Señor por eso. Hermanos, ese pasaje dice: por tanto, confortaos con estas palabras. Está pasando tribulación, está pasando situaciones difíciles, es temporal, es temporal. Todo el mal llegará a su fin. Solamente confíe en el Señor. Solamente mantenga sus ojos puestos en el que consumió esa fe, el que le dio la salvación. Solamente mantenga sus ojos puestos en Él. Nosotros no esperamos al anticristo, sabemos todas estas cosas, ¿verdad? Debemos estudiar la palabra fue escrita para que nosotros sepamos los tiempos y las diferentes cosas que ocurrirán, pero nosotros no estamos esperando a ese anticristo, estamos esperando a aquel que vendrá en las nubes, aquel que sabemos que entendemos por la palabra que vamos a ser arrebatados en un momento específico. Primera de Juan capítulo 3 nos dice en verdad a quién esperamos. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Eso nos llena de gozo, hermanos, nos llena de gozo, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Nos purificamos leyendo la palabra, orando una vez al mes por lo menos. Todos los días tenemos que estar metidos en la palabra, con nuestras rodillas ya con callos, a menos que se haya convertido ayer. Si tenemos esta esperanza en nosotros, nos purificamos, porque deseamos ser como Él es. Nos purificamos así como Él es puro. El capítulo 12 va a ser muy resumido, ya estamos llegando al final del estudio. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. En el libro. Describe esto la gran tribulación. Y específicamente de esos 7 años se está enfocando en esos últimos 3 años y medio, que son los años en los que vendrá la angustia de la cual habla la Biblia. Los días de angustia. Porque los primeros 3 años y medio de los 7 años de esa semana 70 que habla Daniel serán más o menos buenos. Soluciones de diferentes cosas, todo este anticristo con una máscara de falsedad surgirá delante del pueblo de Israel. El pueblo le dará la confianza y Él va a solucionar muchas cosas, y al final van a decir los judíos: llegó el Mesías que estábamos esperando. Pero la crueldad vendrá en la segunda mitad de esos 7 años.
esos 3 años y medio posteriores. Versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Los perdidos, es posible que se esté refiriendo a los perdidos que habla en Apocalipsis 25, donde dice que los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice ese capítulo 20, versículo 5 de Apocalipsis. Hay unos que resucitarán para vida eterna y otros para perdición. Israel será restituida, aunque no todos los judíos alcanzarán salvación, porque no importa que seas del pueblo escogido, tienes que poner tu fe en Jesús para poder ser salvo. Los de la vida eterna, hay referencias en la palabra de Isaías 26, 19. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Podemos leer también el capítulo 37 de Ezequiel y vemos referencias a esto. El versículo 3 dice que los entendidos, o sea, los que obedecieron al Señor en fe, esos son los entendidos. Versículo 4 dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Se le da la orden de guardar esta profecía a Daniel. Y aquí habla de algo de conocimiento que muchas personas cuando ven este versículo dicen: eso es el aumento del conocimiento de la ciencia, tal cual la vemos en estos días. ¿Es posible? Creo que es más bien el conocimiento del libro, de lo que se está escribiendo, que es lo que aumentaría. Versículos 5 al 10 dice: entonces yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Versículo 8: yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Recuerden que al comienzo le dijo: ahora sí te voy a declarar la verdad. Y él todavía tenía confusión. ¿Qué está pasando aquí? Versículo 9: y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. No podemos decir dogmáticamente quiénes eran estos personajes. Si usted ve su libro, en su libro va a haber una referencia de alguien que tenía una convicción. El pastor Chuck tenía una convicción que el hombre de lino era Jesucristo. Puede que sí. Yo no creo que podemos decirlo dogmáticamente, o sea, con toda seguridad ese era Jesucristo. Si usted tiene esa convicción, muy bien. Recordemos que las aguas son simbólicas de naciones. Está hablando de este personaje que estaba sobre esas aguas, como si estuviera sobre el mundo. Probablemente era Cristo, no sabemos. El tiempo era tiempo, o sea, la duración era tiempos y mitad de un tiempo. El año profético está hecho de 360 días. O sea, si decimos tiempo, tiempos y mitad de tiempo, es tiempo, un año, 2 años, porque dice tiempos, plural, y la mitad de un año, porque es la mitad de un tiempo. O sea que son 360 más 720 más 180, equivalen a esos 1260 días que se menciona aquí en este pasaje. Esa es la segunda mitad de la semana número 70. Pero quizás Daniel no supo, no sabía, dice la escritura, no sabía qué es lo que pasaría. Nosotros ya sabemos más de lo que sabía Daniel.
porque hemos podido tener ya la revelación completa de las palabras y hemos visto y comparado y unido diferentes detalles. Los rompecabezas nos dan la historia más concreta. Pero no se le dio más explicación a Daniel, a pesar de que no podía entender lo que estaba recibiendo, esta revelación. Pero solo se le aseguró una cosa: unos serían purificados, otros impíos se darían a conocer por su manera de vivir, y solo los sabios comprenderían. El versículo 11 dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Ahora sí ya nos metemos así como en una dificultad aquí. ¿Son 1260 o 1290? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué es la diferencia en el número de días que se menciona en este pasaje? Si usted agarra 1290 y le resta 1260, hay una diferencia de 30. O sea, hay una diferencia de 30 días de diferencia ahí. Algo pasará en esos 30 días antes de que comience la segunda mitad de la semana 70 de la cual habla Daniel. Algo sucederá. Usted puede leer diferentes comentarios y le van a dar diferentes opiniones. Es posible que se prepare la abominación de la desolación 30 días antes de comenzar la segunda mitad de la semana 70. Esa es una posibilidad. De nuevo, no hay suficiente ahorita. No estamos tan perdidos como Daniel, pero no tenemos todas las respuestas todavía. Tenemos mucho más que Daniel. Versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ya nos arrojaron otro número aquí. Nos quieren confundir. Ahora sí que nos están haciendo las matemáticas. No sé cuántos de ustedes les gustaban las matemáticas en su escuela. Algunos de ustedes quizás era su materia favorita. Para mí lo era. Para otras personas no es lo favorito. Pero aquí hay otro número: 1335 días. Algo va a pasar al final de la gran tribulación, al final de esa semana 70. Hay 75 días más, porque se agarra 1335 y le resta 1260, hay una diferencia de 75 días. Otra vez, ¿qué pasará en ese momento? No sabemos con completa seguridad. Alguna sugerencia es que Cristo juzgará a sus enemigos antes de comenzar la plenitud de su reino, el reino del milenio, los 1000 años. Pero eso es especulativo. Versículo 13, llegamos al final. Mas tú sigue hasta el fin, le dice. Descansarás. Está hablando Daniel. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El libro finaliza con la promesa de Daniel. Y no es una promesa, digamos, que Daniel en ese momento dijo: wow, qué bonita promesa. Me prometió que me voy a morir. Le dijo que sí iba a morir. Eso le dijo. Descansarás, vas a dormir, vas a morir y te levantarás para recibir tu heredad. Eso suena más bonito todavía. Para recibir tu heredad al fin de los días. El libro finaliza con la promesa que Daniel moriría, pero resucitaría al final de los días. Aunque no entendió todo, creo que Daniel tenía esa confianza en ese Dios que controla los tiempos. Hermanos, recordemos lo que pasó Daniel en este libro. Dios le había enseñado que estaba con él. Él no murió al rehusar comer la comida de la mesa del rey. Él recibió revelaciones de parte de Dios. Revelaciones en algunos casos que él mismo vio cumplirse. Interpretó sueños. Vio a sus amigos ser librados, o por lo menos escuchó de cómo sus amigos fueron librados del horno de fuego. Vio el cumplimiento de la profecía sobre Nabucodonosor. Dios le movió a descifrar el significado de la escritura en la pared, cuando esa mano escribía en la pared. Sufrió el destierro en Babilonia.
pero vio la promesa de Dios cumplirse sobre el regreso del pueblo a Jerusalén. Daniel tenía claro que él servía al Dios que controla los tiempos. Así como nosotros tenemos que tener esa misma seguridad, que nosotros servimos a ese Dios que controla los tiempos. Y si tú estás seguro que tú estás sirviendo a ese Dios que controla los tiempos, a veces vendrán dudas. A veces te preguntarás, ¿por qué es que estoy pasando esto? ¿Por qué, Señor? Tu trabajo es solamente seguir confiando en Dios. Tú solamente confía en Dios. ¿Qué tan seguro estás que Dios está en control, hermanos? En este momento, ¿qué tan seguro estás? Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Qué tan seguro estás tú que Dios está en control de tu situación actual? Ahora, podemos recibir más confianza en las Escrituras al ver su cumplimiento. Y eso es lo que estos pasajes, saber todo esto y verlo confirmado en la historia nos anima, nos confirma la fe que hemos puesto en Jesús. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. No tarda. Él cumple su promesa porque la cumple. Puede llegar todo lo demás, puede llegar tarde, te puede fallar quien sea. Pero Dios nunca nos va a fallar. Y Él siempre va a cumplir su promesa. Aunque sabemos mucho de lo que ocurrirá en los últimos días, estamos en espera del Rey, hermanos. Estamos viviendo con la expectativa de estar en su presencia, de escuchar su voz en las nubes y que Él nos levante. O quizás cerremos nuestros ojos en muerte y podamos verlo cara a cara al instante después. Porque la palabra del Señor nos dice que ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía, aquí hay diferentes, ¿verdad? Mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, americanos. Hay diferentes. ¿No? ¿Qué dije? Hay diferentes nacionalidades, terrenalmente hablando. Pero esa ciudadanía un día no va a importar. No importa que si eres de Uruguay o más bien eres de Argentina. No importa. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo estás viviendo, hermanos? ¿Estás dándole la gloria a Dios a través de tu vida? Para eso fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando su venida. Santifiquémonos. Arrojemos todo aquello que estorba nuestra relación con Dios. Miremosle a Él, sirvámosle a Él, glorifiquémosle a Él. ¿De acuerdo? Como dice el pastor Greg en el video, ¿aceptan el reto? Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Y mientras que usted habla allí con el Señor, mientras que usted está en oración, yo quiero hablar con aquellas personas que no conocen a ese Dios que nosotros conocemos, a nuestro Salvador. Yo quiero decirte, querido amigo, que tengo una mala noticia para ti. La palabra del Señor nos dice que somos caídos, que no hemos podido alcanzar la meta que el Señor ha establecido. Y por lo tanto estamos destituidos de su gloria, de su presencia. Porque no importa qué tan bueno pienses que tú eres, no puedes satisfacer la perfección
que Dios demanda de cada una de las personas. Pero la buena noticia es que Jesucristo, dice la palabra en Romanos 5:8, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él fue un hombre que nació a través de una virgen, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. Fue completa perfección. Y su muerte fue aceptable por el Padre, porque era perfecto. Y si tú pones tu fe en Jesús, Dios acreditará esa perfección a tu cuenta y te podrá regalar a ti la salvación. La salvación no se puede obtener, ni se puede merecer, ni ganar. Es algo que Dios te quiere dar gratuitamente si tú pones tu fe en Él. Así es que si tú estás escuchando, no sé si estás aquí dentro del edificio o estás escuchando en línea y tú quisieras entregar tu vida a aquel que un día vendrá, yo te invito a que cierres ahorita tus ojos y que de corazón le hables a Dios eterno y le digas: Dios eterno, reconozco que soy pecador y me arrepiento delante de ti. Te pido que tú perdones mis pecados y te pido que tú me ayudes, Señor, a seguir adelante y seguir los pasos de Jesucristo. Yo quiero poner mi fe en Él y recibir esa salvación que tú has prometido. Te lo pido así en el nombre de Jesús. Amén.